empezar en primer lugar agradeciendo bueno, pues, esta gran asistencia y el interés que ha tenido esta jornada sobre un tema tan importante como es el de las ayudas de Estado. Jornada que se enmarca dentro del ciclo formativo de la estrategia de inversiones de Baleares y su ejecución en el marco del plan de recuperación para Europa. Es un ciclo que se inició creo que es el día 21 de marzo, en relación con, bueno, con una parte introductoria sobre la planificación y la programación estratégica llevada a cabo para Baleares, que tuvo una segunda sesión el día 28 de marzo sobre especialidades de contratación pública y en la ejecución de los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia, y que ahora, bueno, pues aborda una tercera jornada sobre, bueno, como digo, un tema de especial importancia como es el de las ayudas de Estado, y lo es aún más en un contexto como el actual, en el que bueno, pues las oportunidades y las fuentes de financiación se han multiplicado en gran medida, en particular por los fondos adicionales del mecanismo de recuperación y resiliencia, pero no solo por ello. Y todo esto nos obliga a ser mucho más exhaustivos o rigurosos en la gestión de las ayudas. También quiero, en segundo lugar, bueno, pues, dar las gracias a todas las entidades que han colaborado en la organización de esta jornada, a la Escuela Balear de Administración Pública, como responsable de la formación que se presta a todo el personal de la comunidad autónoma, a la Oficina de Inversiones Estratégicas, que es la encargada de dar el apoyo necesario para la ejecución óptima de estas inversiones estratégicas, muchas de las cuales adoptarán o se materializarán en ayudas que necesariamente tendrán que respetar la normativa de ayudas de Estado. Y en último lugar, también agradecer al Institut de Estudis Autonòmics su colaboración como entidad de referencia en el análisis de los asuntos y de los temas jurídicos y normativos. Gracias a la implicación de todas estas entidades podemos celebrar hoy esta jornada con la que pretendemos mejorar el conocimiento sobre la normativa y la práctica administrativa de la Comisión Europea en materia de ayudas de Estado. En este contexto, bueno, pues hay que recordar que los gobiernos nacionales, pero no solamente los gobiernos nacionales, los gobiernos regionales y también los locales desempeñan un papel muy importante en la promoción y en el impulso de la competitividad empresarial a través de las diferentes medidas de promoción económica que pueden llevar a cabo. Y no podemos olvidar que todas estas medidas deben ser compatibles con el mercado interior y, por tanto, no suponer una amenaza para la competencia o para los intercambios comerciales entre Estados miembros. Solo en la comunidad autónoma son bastantes los centros directivos y los departamentos que conceden subvenciones en diversos ámbitos, ya sea para el impulso de la I+D, para el fomento de la actividad empresarial, para el comercio, para la cultura, para el fomento de las energías renovables. Y en todos estos casos, entre otros ámbitos, es preciso asegurar con carácter previo que estos proyectos de ayuda respeten las normas sobre política de competencia y sobre ayudas estatales, ya sea con financiación afectada por recursos de la Unión Europea o con fondos públicos o con recursos propios de la comunidad autónoma o de la entidad local de que se trate. Por ello pensamos que es esencial profundizar en el esquema general de las normas comunitarias que conciernen a la competencia, más aún cuando son precisamente pues las administraciones públicas, las administraciones regionales y locales las encargadas de aplicar e interpretar estas normas. Para ello hemos podido reunir hoy a dos especialistas, a dos expertos en la materia, los que también
quiero dar la bienvenida y les agradezco pues su disponibilidad para participar en esta jornada. Una de ellas, seguramente que ya bueno, la recordaréis o la conoceréis porque no es la primera vez que, bueno, que atiende nuestra solicitud para ilustrarnos en esta materia, que es María Muñoz. María es jefa adjunta de la unidad que se encarga del control de las ayudas de Estado para los sectores, si no recuerdo mal, de la agricultura, de la pesca, de la acuicultura, de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea. Y también tenemos hoy a Eduardo Cabrera, también de la Dirección General de Competencia de la Comisión, y jefe adjunto también de unidad para el control de ayudas estatales en diversos sectores del transporte marítimo, transporte por carretera, salud, entre otros. Bueno, ambos seguro que podrán resolver todas las dudas y las cuestiones que habitualmente surgen en esta materia. Para ello, se abrirá un espacio sobre la 1:30 aproximadamente de coloquio y de debate para poder responder a todas estas cuestiones que podéis ir planteando en el apartado de preguntas y respuestas, que estará abierto durante toda la sesión. Y que moderará Marta López, que es de la Oficina de Inversiones Estratégicas. Por mi parte, bueno, pues nada más, solamente pues terminar deseando que esta jornada sea muy provechosa y fructífera para todos. Y yo creo que sin más preámbulos podemos comenzar con el programa de la jornada. Y para ello pues cedo la palabra a Eduardo, que creo que es el primero en intervenir. Muchísimas gracias y cuando quieras, Eduardo, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Félix. Muchísimas gracias, obviamente, también a la Escuela Balear de Administración por la invitación y encantado de estar con vosotros. Espero que no haya problemas de que nos oigáis bien y que nos veáis bien. Si hay algún problema, por favor, decídnoslo. Pues, bueno, voy a comenzar yo con una introducción que voy a presentar en un momentito y será la misma presentación. A ver, la misma presentación para María y para mí. No sé si la podéis ver. No sé si veis ya la pantalla. A ver. Sí, Eduardo, ya te vemos, ¿eh? Gracias. A ver un segundo si consigo. Porque con la cámara no veo. Vale, perfecto. Muy bien, pues entonces creo que ya podéis verla. El objetivo de la presentación es simplemente presentar el contexto actual del marco europeo de ayudas. No pretendemos hacer una presentación demasiado extensa porque, bueno, tendríamos para hablar de ayudas prácticamente para un año, pero bueno, vamos a dar unas pinceladas de los elementos fundamentales del contexto de ayudas, qué es la ayuda, en qué casos es necesario notificar, cuáles son las diferentes opciones de compatibilidad y luego iremos a los elementos que probablemente sean más relevantes en este momento, que es el marco temporal de COVID y fundamentalmente el llamado marco temporal de crisis o el marco para Ucrania. De nuevo, la intención no es hacer una clase magistral sobre todos los elementos de ayudas, con lo cual vamos a pasar, o al menos yo voy a pasar sobre algunos aspectos de manera un poco superflua. Si hay alguna pregunta que se quiere realizar sobre la misma, por favor, hacednoslo saber y la complementaremos con posterioridad durante el turno de preguntas. Bueno, pues en primer lugar, el elemento central es obviamente la definición de ayuda de Estado. Para aquellos que no estén familiarizados con el concepto, es un término jurídico, es la ayuda un concepto objetivo, perdón, definido por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea e interpretado por la jurisprudencia de los tribunales comunitarios. La definición está en el artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
y es la siguiente. Se consideran ayudas todas aquellas medidas otorgadas por los estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen en falsear la competencia, favoreciendo determinadas empresas o producciones. De nuevo, no quiero entrar en detalle en cada uno de los elementos, podríamos estar horas hablando de cada uno de los elementos del artículo 107.1, pero en general los requisitos son los siguientes, que tienen carácter cumulativo, es decir, todos los requisitos que veis en la presentación, en la pantalla, se tienen que cumplir a la vez, en el mismo tiempo, para considerar que efectivamente estamos ante una medida de ayuda. Bueno, pues en primer lugar, el beneficiario tiene que ser una empresa, y por empresa se entiende toda actividad que se dedique a una actividad económica. Por lo tanto, el concepto de empresa en el derecho de ayudas de Estado no se corresponde con la concepción jurídica de derecho español de empresa. Es decir, una actividad que no esté constituida como tal, o una entidad, perdón, que no esté constituida como tal, como empresa, pero que realice una actividad de carácter económico, sería una empresa, podría ser una empresa a efectos del artículo 107.1 del tratado. Ahí, por ejemplo, tenemos, por supuesto, los autónomos que realizan una actividad económica, pero en ocasiones incluso entidades públicas o por ejemplo, en algún caso extremo, una organización no gubernamental, una ONG, obviamente no es una empresa, pero ciertas de sus actividades, y aquí es obviamente una hipótesis, pueden ser económicas, por ejemplo, dar clases de idiomas a determinados segmentos de la población. Si hay otras entidades que llevan a cabo esa actividad en el mercado, hay una actividad económica que estaría en competencia con esa actividad de la ONG. A efectos del artículo 107.1 del tratado, podría llegar a considerarse una empresa. Igualmente con el Estado, y el Estado en un sentido amplio, el sector público, si el sector público realiza una actividad económica, puede ser sujeto o quedar cubierto bajo el artículo 107.1 del tratado. Es igualmente necesario, es el segundo punto, la presencia de recursos públicos. Tiene que haber una transferencia de recursos públicos que sea imputable al Estado, y de nuevo, insisto, cuando hablamos de Estado hay que entenderlo en carácter general. De hecho, más que de ayudas de Estado, deberíamos hablar de ayudas públicas, cuando se trate de recursos públicos y cuya intervención o cuya transferencia sea imputable al Estado. Y por imputable entendemos que sea el Estado el que está detrás de la decisión de transferir dichos recursos públicos. Y, por ejemplo, podemos pensar en una situación de una empresa pública. El hecho de que sea una empresa pública la que conceda una medida no la hace necesariamente ayuda de Estado, es necesario demostrar que es el Estado el que está detrás de esa decisión. Es decir, esa empresa pública no ha actuado como lo haría un operador de mercado, sino que precisamente por la influencia del Estado en dicha empresa pública, la acción de la empresa es imputable al Estado. Es un análisis que se tiene que hacer en cada situación, en función de cada medida, y no se puede presumir de carácter general. La medida debe otorgar además una ventaja, que tiene que ser una ventaja directa o indirecta. Es decir, el beneficiario tiene que obtener un resultado ventajoso de la intervención del Estado, que por cierto puede adoptar cualquier forma. Puede ser una medida de una transferencia directa, por ejemplo, el caso extremo es una subvención a fondo perdido, claramente hay una intervención positiva, una ventaja positiva del Estado, pero también puede ser una ventaja negativa, es decir, el Estado deja de cobrar, por ejemplo, determinados impuestos a una empresa. No hay una transferencia como tal de recursos públicos de la empresa, del Estado a la empresa, pero sí hay una falta del Estado, una falta de ganancia del Estado que constituye una ventaja para la empresa. Igualmente, la ventaja puede ser directa o puede ser como consecuencia de una ventaja concedida directamente a otra entidad, con lo cual hay que analizar esos dos niveles, la ventaja indirecta y la ventaja indirecta. El cuarto elemento es la selectividad. Cuando se trata de una medida a favor de determinadas empresas o determinados sectores, estaríamos hablando de una medida de carácter selectivo. Cuando se trata de una medida general, por ejemplo, la reducción del IVA con carácter general a todas las empresas, a todas las que deben contribuir a dicho impuesto, no tendría ese carácter selectivo y no constituiría ayuda.
Y por último, los dos últimos elementos, que quizás son los más fáciles de probar, son la afectación de los intercambios comerciales entre Estados miembros y la posibilidad o la distorsión de la competencia. En este caso hablamos en general de estos dos criterios prácticamente unidos, jurídicamente no es 100% correcto, pero en general se analizan de manera conjunta, y aquí en muchas ocasiones nos podemos encontrar con la posibilidad de medidas que por su impacto limitado no afectarían a los intercambios comerciales entre Estados miembros. Sin embargo, hay que tener un poco de cuidado con este criterio porque, bueno, podría imaginarse que en una situación como, por ejemplo, la de las Islas Baleares, bueno, pues se puede pensar que por el hecho de ser islas es un territorio relativamente limitado y las comunicaciones más limitadas con los territorios peninsulares y el resto de la Unión, podríamos encontrarnos necesariamente en esa situación. La realidad es que no es así, porque el Tribunal de Justicia ha sido muy estricto en la interpretación de qué se entiende por afectación de intercambios comerciales entre los Estados miembros. Tenemos pocas sentencias en las que interpreta ese criterio, pero el tribunal, en aquellas en lo que lo ha hecho, ha comprobado que efectivamente estamos hablando de situaciones puramente o casi exclusivamente locales de ámbito extraordinariamente limitado, en la que verdaderamente se puede asumir o se puede presumir que no hay una afectación de comercio con los Estados miembros. Son situaciones, no voy a decir marginales, pero sí muy puntuales, con lo cual hay que tener cuidado con este criterio y no asumir que el hecho de que estemos en un territorio insular necesariamente implicará que no hay un efecto en los intercambios comerciales entre Estados miembros. Pues bien, con todos los elementos que veis en la pantalla tenemos la definición de ayuda de Estado. Como digo, son de carácter cumulativo, se han de cumplir, todos los criterios deben estar presentes para que estemos hablando de una ayuda. Y la regla fundamental es que las ayudas públicas, las ayudas de Estado, están prohibidas. El artículo 107 prohíbe las ayudas y solo en determinados casos se pueden autorizar. Como decía, el artículo 107.1 establece la prohibición general, cuando dice que serán incompatibles con el mercado interior, es decir, no se pueden conceder y no se pueden autorizar, pero hay ciertas excepciones, ciertos casos en los que se puede aprobar una ayuda. Las reglas fundamentales son el artículo 107.2 y el artículo 107.3, en los que se dice que ayudas serán compatibles en el artículo 107.2 y que ayudas podrán ser compatibles en el artículo 107.3, las veremos en un momento. Hay otras bases jurídicas de compatibilidad para declarar que las ayudas son compatibles con el mercado interior, son el artículo 106.2 del tratado, los servicios de interés económico general, los SIEG o SGI en inglés, y luego el artículo 93, que es la necesidad de coordinación de transporte público o las obligaciones inherentes a la noción de servicio público. El artículo 93 y el artículo 106.2 son un poco particulares, son bases jurídicas específicas y tienen un funcionamiento diverso a la del 107.2 y 107.3, que son las principales en materia de compatibilidad. De nuevo, como decía al principio, no pretendo analizar en detalle cada uno de los elementos, pero creo que es interesante para la audiencia conocer un poco las reglas fundamentales de compatibilidad. Pues bien, en primer lugar, el artículo 107.2 determina qué normas serán compatibles o qué ayudas serán compatibles con el mercado interior. Aquí estamos hablando de normas o de medidas de ayuda en las que la Comisión, en principio, tiene poco o nulo margen de análisis. La Comisión no deberá declararlas compatibles, pero obviamente se trata de medidas que tienen que cumplir una serie de requisitos. Si se cumple ese requisito, no hay margen de apreciación o no debería haberlo, la Comisión las declarará compatibles. Y aquí hablamos de tres tipos de medidas. Son las ayudas de carácter social concedidas a consumidores individuales, las ayudas que se destinan a reparar perjuicios causados por desastres naturales u otros acontecimientos de carácter excepcional. Y por último, una tercera medida, una tercera opción bajo el artículo 107.2 que no se ha utilizado hasta ahora y muy probablemente no se utilizará, que tiene las raíces, una explicación puramente histórica, que son las ayudas para favorecer la economía de determinadas regiones de Alemania afectadas por la división del país, por el muro de Berlín. Con lo cual serían ayudas para las regiones de la Alemania del Este, pero como digo, no se ha utilizado. En más de una ocasión se ha planteado la posibilidad de eliminarlo del tratado, pero bueno,
supondría una modificación global de los tratados y no parece que haya apetito para el mismo, pero no ha sido jamás, no se ha utilizado. Luego vamos al artículo más interesante para compatibilidad, que es el artículo 107.3, en el que, como podéis ver en la pantalla, la Comisión tiene margen de discreción porque podrán considerarse compatibles. Aquí son los 5 criterios tradicionales de compatibilidad, los puntos A a E, el desarrollo económico de regiones con un nivel de vida normalmente bajo o en la que exista una situación de desempleo considerable, los proyectos de interés común europeo o el remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro, que es el que se utiliza como base jurídica, como María explicará con posterioridad, en el marco temporal de crisis y en el marco temporal de COVID, en los dos marcos temporales actualmente en vigor. Y luego mencionaba al principio los IPCI o los PIICE, los proyectos importantes de interés común europeo, que también están muy de moda en este momento. La cláusula o la provisión en el punto C, el desarrollo de determinadas actividades o determinadas regiones económicas, que es la más común, de hecho, de las bases de compatibilidad. El punto de promoción de la cultura y conservación del patrimonio y el último punto con carácter residual, aquellas categorías de ayudas que el Consejo determine por decisión. Esta última provisión, de nuevo, ha sido utilizada en muy pocas ocasiones. Pues bien, de estos, sobre todo el punto del artículo 107.3, los puntos A a C, existe toda una enorme casuística, jurisprudencia y legislación primaria y secundaria, o fundamentalmente secundaria por parte de la Comisión, sobre cómo se interpretan esos 4 apartados y cómo la Comisión plantea o va a analizar la compatibilidad de las ayudas en sus decisiones. La medida en que esa legislación secundaria emana de la propia Comisión, vincula a la Comisión. Con lo cual, toda la normativa, las líneas directrices, los marcos, etcétera, en los que se desarrollan estos bases de compatibilidad, vinculan a la Comisión con posterioridad en sus decisiones y permiten a los Estados miembros y a las autoridades públicas entender cuál es el criterio y el análisis de la Comisión a la hora de analizar dichas medidas de ayuda. Dicho esto, un punto fundamental con el que quizás debería haber, de hecho, comenzado es por qué se controlan las ayudas de Estado. Pues se controlan básicamente para asegurar el buen funcionamiento del mercado interior. El mercado interior, no hace falta que lo diga, es un poco la joya de la corona de la Unión Europea, que quizás damos por hecho en muchas ocasiones, pero por ejemplo durante las negociaciones del Brexit se pudo ver cómo era un elemento fundamental, como los Estados miembros, los 27 Estados miembros, se pusieron de acuerdo en evitar que precisamente por la salida del Reino Unido de la Unión Europea pudiese afectar o pudiese tener un impacto negativo en el mercado interior de los restantes 27 Estados miembros. Y de hecho también durante las negociaciones del Brexit se vio como las ayudas o el régimen de ayudas que el Reino Unido podría conceder a las empresas británicas una vez el Brexit tuviese lugar, fue uno de los elementos fundamentales que llevó a muy difíciles discusiones durante dichas negociaciones. ¿Y por qué es necesario asegurar el buen funcionamiento interior? No solo porque sea la joya de la corona, sino porque es importante garantizar que hay una asignación eficiente de los recursos entre los Estados miembros. No es necesario decir que en la medida en que una administración pública intervenga y conceda una ayuda a una empresa, está interfiriendo en el sistema de competencia efectiva. El ideal sería que el mercado funcione de manera eficiente y de manera eficaz por sí solo, que no sea necesaria intervención pública. Cuando hay una intervención pública, necesariamente hay una interferencia que distorsiona la competencia. Por otra parte, las ayudas actúan como barreras a la entrada de competidores en el mercado interior. Cuanto mayor sea el número de competidores, podemos entender que más eficiente y mejor funcionará un determinado mercado. Las ayudas previenen precisamente eso. Si determinadas empresas reciben ayudas, otras que no existen o intentan entrar y no los reciben, verán dificultada su intervención y se encontrarán en una posición de inferioridad con respecto a aquellas que han recibido ayudas. También muy importante, las ayudas, el control de ayudas existe para evitar lo que llamamos nosotros la carrera de subsidios o la creación de campeones nacionales. Podemos imaginarnos que determinados Estados miembros que tienen una mayor capacidad económica y un mayor
una mayor capacidad de gasto. Si no existiese el control de ayudas, estarían muy tentados a favorecer a las empresas situadas en su territorio. Favorecer, por ejemplo, imaginando determinadas aerolíneas, podrían muy fácilmente verse beneficiadas por la capacidad económica de su Estado miembro y efectivamente llevar al resto de aerolíneas de otros estados menos potentes económicamente que no podrían competir con dicho Estado. Con lo cual, ese factor fundamental es aplicar las mismas reglas a los 27 Estados miembros y evitar que haya esta carrera de subsidios y esta creación de campeones nacionales. Y por último, pero yo me refería a ello con anterioridad, es buscar la igualdad entre competidores. De nuevo, garantizar que la competencia sea efectiva y que haya una verdadera relación de igualdad entre los distintos operadores en el mercado. Y de nuevo también refería a lo mencionaba anteriormente, la necesidad. Por cierto, disculpa si oís un ruido, son las 12:30 si no veo mal. Tenemos una alarma mensual en la Comisión Europea, una alarma de incendios, durará unos 20-30 segundos, si mal no recuerdo. Bueno, pero espero que no sea molesto a la intervención y podáis oírme. Decía, la normativa, el concepto jurídico de ayuda de Estado es un concepto jurídico objetivo que se aplica a todos los Estados miembros de la misma manera. Igualmente es necesario que las excepciones, la compatibilidad, la normativa por la que se aprueba la ayuda sea aplicada de manera uniforme en la Unión Europea. Como podéis imaginar, en una unión de 27 Estados miembros donde hay al menos 27 regímenes jurídicos distintos, con tradiciones jurídicas diferentes, hacemos prácticamente a diario encaje de bolillos para estar seguros que nuestras normas, que es una que se aplica en 27 Estados miembros, tengan la capacidad de efectivamente o la flexibilidad suficiente como para ser aplicable dentro de los 27 Estados miembros, garantizando la uniformidad a la que me refiero. Esa es precisamente la dificultad con la que nos encontramos. Obviamente las necesidades, puedo imaginar, de Baleares no son las mismas que las de una región en el centro de Polonia, por razones obvias, pero sin embargo la normativa es única, se aplica a las dos regiones de la misma manera. Ahí es necesario garantizar que la normativa permita una aplicación uniforme, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, las disparidades entre las diferentes regiones y diferentes estados de la Unión. Y por último, como punto de vista, básicamente en materia de procedimiento, una pincelada sobre cómo se controlan las ayudas de Estado en la Unión Europea. Obviamente, como decía antes, las ayudas están prohibidas, con lo cual la única manera, o en principio, según el tratado, la única manera de autorizar una ayuda es notificarla a la Comisión. La Comisión debe recibir esa notificación y el Estado miembro, sobre la base del artículo 108.3 del tratado, no debe ponerla a cabo antes o no debe conceder la medida antes de que la Comisión haya adoptado su decisión. Es decir, solo cuando la decisión lo ha aprobado, el Estado miembro, en teoría, en principio, debería conceder la ayuda. En ese caso, estaríamos hablando de una ayuda compatible, si esa es la decisión de la Comisión, y además legal. Si el Estado miembro la concede antes de la decisión, estamos hablando de una ayuda ilegal. Tiene unas consecuencias relativamente limitadas, pero no se puede decir de otra manera, es un incumplimiento de la obligación del Estado miembro de su obligación por el tratado de no conceder la ayuda antes de que la Comisión la autorice o la apruebe. Con lo cual, la regla general es la de la ayuda notificada, que como decía, se debe notificar con carácter previo a la concesión, pero hay excepciones. Hay excepciones en las cuales se pueden conceder ayudas sin necesidad de notificar. La categoría fundamental, más importante, es el denominado el Reglamento General de Exención por Categorías, que incluye toda una serie de criterios y de tipos de ayudas con una serie de suelos o de cantidades máximas muy amplias, que permite conceder la ayuda informando a la Comisión, pero sin necesidad de autorización de la Comisión. Es decir, si el Estado miembro, la autoridad pública de un Estado miembro, respeta las condiciones específicas del apartado que corresponda del Reglamento General de Exención por Categorías, no hay necesidad de notificar a la Comisión. Se puede conceder
inmediatamente. Hay simplemente, a través de un sistema informático, espero que relativamente sencillo, la obligación de informar a la comisión registra esa información, pero ni lo tiene que aprobar, ni tiene que analizarlo, ni tiene que comunicar con el Estado miembro. Básicamente, por razones de registro, saber cuáles son las medidas que se han concedido bajo el Reglamento General de Exención por Categorías. Hay otra posibilidad para los servicios de interés económico general, es la llamada decisión SIEC, la decisión sobre servicios de interés económico general, en la que en la medida en la que estamos hablando de un tal servicio, un servicio de interés económico general, se puede conceder ayuda para ese servicio público sin necesidad de notificar a la comisión. Tiene condiciones específicas, completamente distintas de la del Reglamento General de Exención por Categorías, pero de nuevo son condiciones muy sencillas para permitir precisamente conceder ayuda para determinados servicios públicos sin necesidad de notificar. El tercer elemento, que me supongo que será conocido por gran parte de la audiencia, son lo que se denominan las ayudas de minimis. Las ayudas de minimis son ayudas que por su montante, por la cantidad de dinero de la que estamos hablando, no se considera que tienen un efecto en los intercambios entre Estados miembros y se hace una presunción jurídica de que no son ayudas. Entonces, según el reglamento de minimis, cuando estamos hablando de ayuda concedida a una empresa por un máximo de 200.000 euros por periodo fiscal de 3 años, entonces, en los ejercicios fiscales, en 3 ejercicios fiscales consecutivos, la empresa ha recibido menos de 200.000 euros, la ayuda se puede considerar de minimis. Hay ciertos matices, las ayudas de minimis en los servicios de interés económico general son mayores, siguen unas reglas ligeramente diferentes, pero son mayores, de 500.000 euros por ejercicio fiscal, por periodos consecutivos de 3 ejercicios fiscales, y también hay normas específicas para el sector de transporte y para el sector de agricultura, donde tienen cantidades menores. En el caso del sector del transporte por carretera, estamos hablando, si mal no recuerdo, de 100.000 euros por ejercicio consecutivo de 3 periodos fiscales. Estas ayudas de minimis son muy tentadoras porque obviamente, como decía, se hace la asunción jurídica o la presunción jurídica que no se trata de ayudas y como tal no se tienen que notificar a la comisión y ni siquiera hay que informar a la comisión, se pueden conceder sin mayor problema, simplemente sujeto a la obligación, entiendo que es el caso de España, de tener un registro de ayudas de minimis donde queda constancia de cuánto ha recibido cada beneficiario. Son por eso muy tentadoras, porque son muy fáciles de conceder, pero bueno, tienen un montante que en determinadas ocasiones puede ser bastante limitado, con lo cual uno de los puntos que quería hacer, y ayer tuve la oportunidad o la fortuna de poder discutir y de conocer a la presidenta de la comunidad autónoma, de la presidenta de Baleares, quizás uno de los elementos que los Estados miembros deberían considerar, y por supuesto las administraciones públicas, incluyendo la de Baleares, es intentar hacer un uso aún más elevado del Reglamento General de Exención por Categorías. Tenemos la impresión, en la Dirección General de Competencia, no necesariamente correcta, pero la impresión de que en muchas ocasiones el reglamento, que obviamente presenta una cierta complejidad, aunque hemos intentado simplificarlo lo más posible, no se utiliza por el miedo a que nos encontremos bajo el criterio de ayuda, que obviamente sería una ayuda compatible, pero aún así ayuda, mientras que en el caso de minimis hablamos de ayudas que no son, pues, con la presunción jurídica de que no lo son. Hay una cierta reticencia, y no hablo obviamente del caso de Baleares, sino con carácter general de las administraciones públicas, a utilizar el Reglamento General de Exención por Categorías, y le comentaba a la presidenta la posibilidad de invitar, y por eso lo digo expresamente hoy, a que las administraciones públicas lo consideren aún más, examinen las diferentes posibilidades, se pueden conceder grandes cantidades de dinero, estamos hablando en algunas ocasiones, si mal no recuerdo, incluso 20 millones de euros por proyecto o 20 millones de euros por empresa, en función de la categoría de la que estemos hablando, que en una región de un tamaño relativamente limitado, y me refiero obviamente a superficie, como el caso de las Islas Baleares,
probablemente pueda permitir conceder gran cantidad de ayudas sin necesidad de notificación previa a la comisión, que siempre tiene un cierto elemento, obviamente, de burocracia que la hace probablemente menos interesante. Y por último, la última posibilidad a la obligación, como excepción a la obligación previa de notificación, es las ayudas que se concedan al amparo de un régimen que ya ha sido aprobado. Este es un régimen que se notifica a la comisión lo aprueba, luego la concesión individual de ayuda bajo dicho régimen no debe renotificarse a la comisión. En esa imagen quería un poco visualizar de manera muy rápida y muy general el procedimiento de notificación de la ayuda, que bueno, incluye una notificación o prenotificación, que es obviamente no obligatoria, pero se recomienda para tratar de resolver los asuntos o los diferentes puntos difíciles con carácter preliminar y de manera bastante informal con la comisión. Y después se realiza lo que se llama, una vez notificada la medida, el análisis o la investigación preliminar, en el que la comisión observa la medida, observa la notificación del Estado miembro. Si es necesario, realiza solicitudes de información, envía preguntas al Estado miembro para respuesta. De nuevo, siempre hablo del Estado miembro, aunque el régimen o la medida individual provenga de una comunidad autónoma, porque el interlocutor de la comisión será siempre el Estado miembro. En este caso, obviamente, hablaríamos con el gobierno central o con la representación permanente de España, que sería el interlocutor principal, y se puede, obviamente, siempre discutir también con la administración concedente, local, autonómica o cualquier otro grado, pero siempre teniendo en cuenta que el interlocutor es el Estado miembro, en este caso el gobierno, en este caso España, el Reino de España. Pues bien, esta solicitud de información, una vez recibidas las respuestas, si estamos hablando de una ayuda notificada, una ayuda que no se ha concedido antes de la decisión de la comisión, la comisión debe tomar una decisión, está jurídicamente obligada por el tratado a tomar una decisión a partir de 2 meses desde que desde que la notificación es completa. Es decir, cuando la comisión considera que tiene toda la información que necesita para adoptar una decisión, tiene un plazo jurídico de 2 meses para adoptarla. Y ahí se pueden adoptar en esa fase 3 tipos posibles de decisiones. Una decisión de no ayuda, se puede perfectamente considerar que la medida que se ha notificado al final no reúne los requisitos de una ayuda y por lo tanto no debe ser, no debería haber sido notificada, o bien que la ayuda es compatible, lo que se llama una decisión de no objeción. La comisión no objeta a la ayuda sobre la base que es A, ayuda, y B, que es compatible en función de alguno de los criterios de compatibilidad que veíamos antes del artículo 107.2 o 107.3 del tratado. Si la comisión tiene alguna duda sobre la compatibilidad de la ayuda, la comisión está obligada, de nuevo por el tratado, a abrir lo que se llama el procedimiento formal de investigación o la investigación formal. Básicamente es una decisión de la comisión en la que explica el mecanismo de la ayuda, los intercambios que ha habido con el Estado miembro, explica cómo funciona la ayuda y las razones por las cuales la comisión tiene dudas sobre la compatibilidad. De momento estamos hablando única y exclusivamente de una duda de la comisión. La comisión no toma una posición formal sobre la presencia sobre la compatibilidad o no de la ayuda, simplemente expresa dudas. Esa investigación, esa decisión abriendo el procedimiento de investigación formal se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea. Cualquier persona obviamente la puede comentar y puede realizar observaciones, el Estado miembro y terceras partes interesadas. Hay una serie de pasos procesales o procedimentales que tienen que tener lugar, se intercambian las observaciones, se comparten las observaciones de esas terceras partes con el Estado miembro para que el Estado miembro de nuevo comente, en fin, una serie de pasos a los que jurídicamente estamos obligados, y a partir de ese momento la comisión, sin un periodo de tiempo determinado, con lo cual cuando se abre una investigación formal los plazos necesariamente se alargan, puede tomar 4 tipos de decisiones. De nuevo, la comisión puede concluir que sobre la base de la información que ha recibido a través de terceras partes y a través de los Estados miembros tras abrir la investigación, puede concluir que la medida no es ayuda, puede tomar una decisión positiva, considerar que las dudas de la compatibilidad se han resuelto y la medida es compatible. Puede tomar una decisión condicional, la medida es compatible sujeta a una serie de condiciones, o bien que impondría la comisión,
o bien una decisión negativa en la que la Comisión considera que la medida no es compatible y por lo tanto, al hablar de una ayuda notificada, una ayuda que no ha sido aún concedida, el Estado miembro, la autoridad, la administración pública, no puede conceder esa ayuda. Esa es la regla general cuando hablamos de ayudas ilegales, y reitero, las ayudas ilegales son ayudas concedidas sin haber esperado a la decisión de la Comisión. El procedimiento es el mismo, excepto que obviamente no hay prenotificación. La Comisión puede iniciar la investigación ex officio si considera, si tiene información sobre la medida, por ejemplo, a través de la prensa, como ha ocurrido en más de una ocasión, o a través del Estado miembro que notifica el Estado miembro por sí mismo una ayuda a pesar de que sea ilegal, o bien a través de una denuncia. El procedimiento es exactamente igual. La única diferencia es que, como sería una ayuda que ya se concedió, de la que ya disfruta el beneficiario, en el último elemento, en caso de que la decisión final fuese una decisión negativa, la Comisión puede, salvo en algunas ocasiones, pero son muy limitadas, la Comisión tiene en principio la obligación de solicitar la recuperación de esa ayuda ilegal del beneficiario. Con lo cual, os podéis imaginar, la situación es compleja, no es culpa del beneficiario, el beneficiario no es culpable de nada, la decisión de hecho se dirige contra el Estado miembro, no contra el beneficiario, en la que se exige la Comisión exige al Estado miembro la recuperación de la ayuda del beneficiario. No es una decisión, como digo, no es una sanción al beneficiario, aunque la consecuencia obvia de la obligación de recuperar es que el beneficiario, de un modo u otro, deberá devolver el dinero que no debería haber recibido en primer lugar. Pues bien, esa es la pincelada sobre el funcionamiento en términos de procedimientos de las ayudas, que completa un poco esa pincelada general que quería dar sobre qué son las ayudas, las bases de compatibilidad y cómo y por qué se controlan las ayudas. Y ahora, entrando más en el marco actual, y obviamente tanto María como yo estaremos encantados de responder cualquier pregunta, queríamos dar una información sobre cuál es el marco actual en el que nos encontramos, asumiendo que quizás la audiencia ya conoce un poco cuáles son las normas de compatibilidad. Como decía, hay una enorme cantidad, desde las líneas directrices de ayudas de salvamento y reestructuración, las líneas directrices de transporte marítimo, de transporte terrestre, las normas sobre agricultura, pesca, en fin, todo, o energía, medio ambiente y clima. Hay toda una panoplia de normas de compatibilidad que no nos parece necesario o conveniente en un seminario como este entrar a explicar en detalle, pero como decía tanto María como yo, en la medida en que conozcamos la legislación secundaria correspondiente, estaremos encantados de responder a preguntas sobre ese tema. Ahora quería presentar un poco la situación actual en la que nos encontramos, ese contexto actual al que me refería al inicio de la presentación, que obviamente viene marcado por la COVID-19, por la pandemia de la COVID, que empezó hace poco más de 2 años, y explicar cuál fue la reacción de la Comisión. La reacción de la Comisión fue una reacción, espero que al menos así se apreciase, muy rápida y muy decidida. La Comisión entendió muy rápidamente que la COVID-19 y la pandemia creada por la COVID-19 y las consecuencias de la pandemia iban a marcar profundamente, probablemente de por vida, a la Unión Europea y obviamente a todos los Estados miembros, y decidió dar un paso adelante. Ese primer paso adelante es el marco financiero plurianual, el FMP 2021-2027, que obviamente no es específico en fin, el marco financiero plurianual no es algo que se inventase por la COVID, es algo que se hace cada vez que hay una nueva comisión, porque determina cuál es básicamente el presupuesto de la Unión, pero sí dio ese paso adelante en tener el marco financiero más ambicioso en toda la historia de la Unión Europea. Estamos hablando de más de 1 billón de euros, perdón, a precios de 2018, con lo cual para compararnos es muy útil porque no tiene en cuenta la inflación, con lo cual hablamos de cantidades que exceden el 1 billón de euros, 1.000 millones de euros, y además el famoso Next Generation EU,
que es ese instrumento temporal de recuperación que está dotado con 750.000 millones de euros, precisamente orientado a luchar contra las consecuencias de la COVID. Por cierto, me refería antes a los precios de 2018, la diferencia que veis entre los 750.000 millones de euros y el gráfico donde se habla de 806.000 millones de euros, es precisamente mientras que los 750.000 son a precio de 2018 sin inflación, los 806.000 son precios en 2020, teniendo ya en cuenta los efectos de la inflación. Y el elemento fundamental del plan Next Generation EU es el marco, el mecanismo de recuperación y resiliencia, el FRR o el RRF, como lo llamamos en nuestra jerga, que es ese elemento central con un total de 672.500 millones de euros que se conceden a los Estados miembros, tanto en subvenciones como préstamos. Y esos 672.500 millones de euros tiene como beneficiario principal o como uno de los beneficiarios principal, obviamente a España, razón por la cual España presentó entre los primeros y se aprobó entre los primeros planes de recuperación y resiliencia que estamos ya en fase de implementación en este momento. Y a todo esto os preguntaréis, ¿y las ayudas dónde entran en juego con el marco de recuperación y resiliencia? Bueno, pues el marco de recuperación y resiliencia, el mecanismo, perdón, de recuperación y resiliencia está sujeto a la normativa sobre ayudas de Estado. Estamos hablando de fondos que vienen del presupuesto comunitario, es cierto, pero que se conceden a los Estados miembros para que los gestionen. Y por lo tanto, en la medida en que el Estado miembro tiene un margen de discreción en cuanto al uso que va a dar a las ayudas bajo su Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, se convierten en ayudas. De ahí la obligación de que estén sujetas al artículo 107.1 y que se consideren, como decía, ayudas. Es cierto que el Plan de Recuperación y Resiliencia debe ser aprobado por el Consejo, analizado por la Comisión, pero aprobado por el Consejo, pero no es menos cierto que es el propio Estado miembro el que va a determinar, dentro de ese marco general que es el reglamento del mecanismo de recuperación y resiliencia, el Estado miembro es el que va a decidir en qué se van a utilizar los fondos y cómo se van a utilizar los fondos. De ahí que haya esa sujeción o control de los fondos del mecanismo por parte de los Estados miembros y la obligación de utilizar o de aplicar la normativa de ayudas. Los objetivos por los que se controla el mecanismo de recuperación y resiliencia con las ayudas de Estado son prácticamente iguales a los que comentaba antes, pero más aún si tenemos en cuenta las enormes cantidades de las que estamos hablando. Como decía antes, son 672.500 millones de euros, es una inyección de fondos brutal en la economía de los Estados miembros. El efecto de crowding out, el efecto de impedir que intervengan en el mercado nuevos operadores o de fortalecer a los ya existentes sería verdaderamente brutal si no hubiese un control sobre ayudas estatales. Con lo cual, para la Comisión desde el principio ha estado claro que la normativa o que el mecanismo de recuperación y resiliencia tenía que estar sujeto a la normativa de ayuda de Estado. Eso implica que cada vez que hay una medida una inversión o cualquier medida bajo el plan de recuperación y resiliencia que conlleve gasto público, que haya la obligación de hacer un análisis de ayuda. Pero eso no significa que toda medida esté sujeta que toda medida del plan de recuperación y resiliencia vaya efectivamente a estar cubierta por la normativa de ayudas. Todo depende de cómo se diseñe la reforma o la inversión. Y con este gráfico termino mi intervención sobre el mecanismo, simplemente para explicar cómo funciona el proceso. Lo primero que hay que analizar bajo una inversión o reforma del plan de recuperación y resiliencia es si estamos ante la ayuda de Estado, ante una ayuda de Estado. Ahí los criterios que comentaba antes, los criterios cumulativos del artículo 107.1, es necesario verificarlos. Si el Estado miembro considera que no se cumplen esos criterios, que no estamos ante una ayuda de Estado, pues obviamente no hay obligación de notificar y se puede conceder la ayuda de manera automática. Si la ayuda es de minimis, si estamos cubiertos bajo el reglamento de minimis, obviamente, como decía, por la ficción jurídica de que no hay ayuda, no es necesario notificar y se puede conceder.
Si los criterios de la ayuda de Estado o de la definición de ayuda de Estado se cumplen, entonces tenemos que analizar, en primer lugar, si está bajo un régimen ya aprobado. Como decía antes, si es el caso, la concesión individual bajo un régimen ya aprobado no se tiene que notificar. Si no es el caso, tenemos que analizar, y de ahí la insistencia que mencionaba antes de analizar el Reglamento General de Exención por categorías, analizar si la normativa, o si la ayuda, perdón, estaría cubierta bajo la normativa del Reglamento General de Exención por categorías. Si la respuesta es que sí, y en muchos casos será el caso, porque estamos hablando de un margen muy amplio, un régimen muy amplio, no es necesario notificar. Si aún así se llega a la conclusión, perdón, si al hacer el análisis del Reglamento General de Exención por categoría se llega a la conclusión de que no está cubierto por una razón o por otra, entonces en dicho caso se debería notificar o prenotificar. Y ahí hay toda una serie de normativa, como decía, de compatibilidad, que es la normativa habitual, la que se utiliza generalmente. No hay nada específico para el mecanismo de recuperación y resiliencia que debería permitir al Estado miembro analizar si la normativa va a ser compatible o no, en cuyo caso debe notificar para aprobación. Y dicho esto, veo que llevo hablando más de lo necesario. Cedo la palabra a María, que va a explicar el marco aún más actual con el marco temporal de COVID y el marco temporal de crisis. Muchas gracias. Hola, pues gracias Eduardo por cederme la palabra y desde luego gracias a las Islas Baleares por esta amable invitación. Siempre un placer compartir algunas reflexiones sobre este bonito mundo de las ayudas de Estado. Empecemos por el principio. Yo creo que Eduardo ya nos ha explicado los elementos básicos de lo que han sido las reglas del COVID y de lo que ha sido también ahora las reglas para compensar un poco por los efectos de la tragedia en Ucrania, pero empecemos por el principio. El marco temporal de COVID efectivamente era un marco pensado para hacer frente a un acontecimiento excepcional, ¿no? Y por ello se pensó en una base jurídica que no es la habitual en la comisión, no es la base jurídica que nosotros generalmente utilizamos en nuestras decisiones, que es el 107.3c, como decía Eduardo, que es más bien un poco de desarrollo económico. Lo que hicimos fue utilizar el 107.2, que a la larga es una compensación por daños y prejuicios por una situación excepcional. Hubo muchos Estados miembros adoptando medidas restrictivas, no se podía ir a los hoteles, no se podía ir a los restaurantes, no se podía hacer muchas cosas que nos hubieran gustado poder hacer, y hubo una compensación económica por esa decisión pública de limitar la actividad económica, ¿no? Es una ayuda de daños y perjuicios, con lo cual pues había una serie de requisitos en términos de petición de daño causal y de cuantificación de los daños, que era muy difícil de conseguir en algunos casos, ¿no? Hay otro tipo de medidas más genéricas que iban bajo el 107.3b, que es básicamente ayudas para paliar una situación, una perturbación económica grave en un Estado miembro. Aquí el criterio es que la perturbación económica se extienda a lo largo de todo el Estado miembro, ¿no? Y hasta COVID, pues había habido muy pocos ejemplos de estos. Pocas ocasiones había utilizado este 107.3b, pero bueno, fue el principio de una nueva época. ¿Qué es lo que nos permite esta nueva base jurídica? Básicamente esta base jurídica nos da un poco más de flexibilidad, si se me permite decir así. Es una base jurídica que permite quizá no pedir toda la cantidad de información y de detalle que pedimos en una decisión normal de ayudas, como mi compañero os ha explicado. ¿Qué es lo que va a pasar ahora con el COVID? Bueno, pues lo que nos preguntamos un poco todos, ¿no? El Temporary Framework, o el marco temporal, perdón, está todavía en vigor hasta junio del 2022 y algunas secciones, las 13 y 14, hasta finales del año. ¿Se va a prorrogar? Pues eso es una decisión que todavía no se ha tomado, que decidirá nuestra comisaria, por supuesto, y el colegio de comisarios. Pero bueno, esto era una medida que una base jurídica que, como su propio nombre dice, era temporal, es decir, era pues para paliar los efectos del COVID. Si el COVID deja de existir, o si el COVID a un momento dado
pues ya no es tan vehemente como lo ha estado siendo, quizá se deje de aplicar, ¿no? Por ello, bueno, si España, si las Islas Baleares, si algún otro Estado miembro considera que todavía hay regímenes, hay medidas que tienen necesidad de ser adoptadas ante este temporary framework, pues la tempística es clara. Esto se puede hacer para la mayor parte de las medidas hasta junio de este año. ¿Qué decirles de este temporary framework? Bueno, uno de los regímenes, de las secciones que más se han utilizado, como no podría ser de otra manera, es la sección 3.1, que a la larga es una ayuda de cantidad limitada, ¿no? Son 2,3 millones en general y en agricultura y pesca son menores, son 290 o 345. Es una ayuda un poco que no la queríamos llamar de minimis porque no queríamos crear confusión y no queríamos tampoco crear la expectativa, como decía mi compañera, de que esto no es ayuda. Esta sí es una ayuda de Estado, esta ayuda de cantidad menor, ¿no? Solo que su declaración de compatibilidad pues, ha sido bastante flexible. No se exige grandes explicaciones, no se exige grandes pruebas, simplemente una justificación obvia, ¿no? De que la ayuda venía a responder a unos efectos de la COVID, ¿no? También se pedía, por ejemplo, que fuera a través de un régimen de ayudas, no ayudas individuales. ¿Y por qué esto? Pues también la razón es obvia, porque cuando hay un régimen de ayudas tiene una aplicación más general a los sectores y por lo tanto la distorsión de la competencia se supone que es menor. Las secciones que también pues, han dado mucho juego son la 3.11, que son las de recapitalización. Muchas empresas que han necesitado recapitalización pues porque su actividad económica venía limitada y en muchas ocasiones había incluso riesgo de continuidad. Y ahora están las 3.13, que es la de un poco es una ayuda a la reinversión, ¿no? Es una cuestión, bueno, estamos saliendo de COVID, pero COVID ha creado mucha duda y mucha inestabilidad económica a los Estados miembros. Es una ayuda para generar reinversión, aunque no sea pura liquidez como eran la mayor parte de las medidas del temporary framework. Y también hay la 3.14 es una sección de solvencia, es decir, es una sección de que, bueno, COVID ha creado mucha deuda en las empresas europeas, pues básicamente ha venido a suponer que se pueda ayudar a estas empresas para que no caigan en crisis o en quiebra cuando realmente son empresas pues, relativamente sanas, ¿no? ¿Cómo se han ido adoptando estas decisiones? Pues había unos formularios de notificación propios, ha habido unos formularios de decisión propios y yo creo que sería justo reconocer a la Comisión y a nosotros que hemos hecho todo lo que hemos podido para que estas decisiones se adoptaran en tiempos récord. Desde luego los funcionarios de la Unión, aquí ha habido compañeros trabajando noche y día para que esto fuera así. Pero bueno, estábamos ya un poco todos contentos y esperando el fin de la COVID y el fin de este temporary framework, porque bueno, a la larga las ayudas son muy distorsionantes de la competencia, con lo cual, pues bueno, lo que era un apaño temporal a un momento dado tiene que concluir, si no la distorsión de la competencia y la razón de ser el control de ayudas, pues se hace menos. Y cuando estábamos en esas discusiones, nos llegó la invasión de Rusia a Ucrania. Aparte de todo el componente emocional y tragedia humana que todos nosotros vemos y sentimos y rechazamos, pues como Unión Europea, como institución y nosotros como funcionarios, pues llegó un momento en que resultó obvio que nuevamente nuestras empresas y nuestras industrias caían en una situación en la que nuevamente iba a hacer falta apoyo público. El tratado a la larga es un tratado neoliberal, es un tratado de dejar funcionar a la competencia y al mercado, que la competencia y el mercado dará lo que tiene que dar y ajustará precios, ajustará competencia y sobrevivirán los mejores, ¿no? Sin embargo, con esta inestabilidad geopolítica que hay y con los efectos en lo que es el tráfico y en el comercio con Rusia y con Ucrania, pues esta teoría macroeconómica no funciona. Y se empezó a sentir un poco a todos los niveles. Se empezó a sentir a nivel privado, a nivel de todos nosotros, pues las facturas de gas y electricidad subían, recargar el coche de gasolina no empezaba a no hacer lo mismo, empezó a haber grandes problemas pues, para el transporte, como nos consta que ha habido en España. Las grandes empresas consumidoras de electricidad, es decir, aquellos que producen sus propios productos, ¿no? Pensemos en cementeras o
o cosas parecidas que utilizan electricidad, pues se veían en un trance y se veían en una situación muy difícil para poder continuar su actividad, pudiendo incluso poner en riesgo su propia continuidad económica. Agricultores y pescadores ven cómo empiezan a no poder pagar el uso de abonos, de fertilizers, ¿no? Y igualmente el uso de fuel para los barcos se convierte en todo un reto, etcétera, etcétera. Hay otras empresas que, bueno, no es ni tienen otro tipo de deudas, tienen necesidad económica de liquidez y necesitan créditos, necesitan financiación, liquidez, ¿no? Bueno, los bancos no estaban muy por la labor de ofrecer créditos sin más, por lo tanto, bueno, pues también hay unas nuevas posibilidades. Entonces, con toda esta situación un poco macroeconómica que nosotros estábamos viendo, pues se ha creado un Temporary Crisis Framework, un marco temporal de crisis, que le hemos puesto la crisis para no confundirnos ninguno de todos nosotros con el de COVID, que tiene a la larga 3 secciones más la posibilidad de lo que os decía antes, de daños puros y duros, que son el 107.2, ¿no? Si por una razón u otra hay una sanción que prohíbe la venta, no sé, digamos de una manzana, pues a lo mejor a la empresa que produce manzanas, al agrícola que produce manzanas se le puede dar incluso un daño, ¿no? Pero al margen de eso hay 3 medidas que serían ayudas bajo el 107.3 B. Y muy rápidamente las voy a enumerar también, y luego seguimos hablando dependiendo de las cuestiones que ustedes nos formulen. La primera es un poco copia de lo que les decía, de la ayuda de cantidades mínimas o pequeñas que estaban en el COVID, ¿no? Sin embargo, aquí, bueno, las cantidades son inferiores. Estamos hablando de una ayuda de 400.000 euros por empresa, ¿eh? Y quiero subrayar el por empresa porque nos preguntan muchísimas veces, pero por empresa, por fábrica. No, por empresa. Y la noción de empresa está definida por el tratado y es todas un grupo a la larga, ¿no? Siempre que haya unos nexos de casualidad. Bueno, pues por empresa tenemos 400.000 euros. Si es una actividad económica en agricultura o pesca, pues tenemos 35.000 euros y básicamente aquí no se pide justificar mucho más. O sea, obviamente esto es una ayuda debida a la invasión de Rusia por Ucrania. Por lo tanto, obviamente todos los Estados miembros no tienen que explicar cómo esto ha ocurrido. Es decir, si es una ayuda que va a ir destinada, por ejemplo, a agricultores, pues nos tendrán que explicar por qué y de qué manera la invasión ha supuesto que el precio de los abonos haya crecido. Pues básicamente porque muchos de los componentes de los abonos estaban en Ucrania y Ucrania ya no nos puede servir, ¿no? Si es para transporte, pues bueno, si con Rusia compramos menos gas o menos recursos energéticos, probablemente los precios suben y lo que decíamos antes, las empresas empiezan a no poderles hacer frente. En esta sección 3.1, yo quiero insistir, es una ayuda a la que no vamos a pedir que se nos expliquen cuáles son los costes elegibles, ni un vínculo más allá de la explicación genérica, pero explicación. Tampoco quiero que valga que se me malinterpreta y que luego nos encontremos con notificaciones de una frase. Es decir, sí que tiene que haber una explicación general del efecto de la agresión en la economía. Y lo mismo que decía antes, esto se hace a través de regímenes. Y me preguntaban el otro día, ¿y por qué regímenes de ayudas y no ayudas individuales? Pues la respuesta es exactamente la misma que para COVID, porque un régimen de ayuda que cubra a muchas empresas en un mismo sector o en una área de la economía tiende a tener menos efectos distorsionadores de la competencia, y ayudas va de eso, de distorsión de la competencia. Luego hay otra sección, la 2.3, la 2.2 y 2.3, perdónenme, que básicamente esto es lo que les decía antes, es ayuda a la liquidez, es decir, las empresas europeas van a necesitar liquidez y bueno, en la medida en que los bancos no se la quieran dar, pues los Estados miembros pueden optar por unas garantías o pueden optar por unas subvenciones, ¿no? Aquí no hay un límite, porque yo les decía que en el 2.1 se podía hablar de 400.000 euros en general, y se puede conceder de cualquier manera. Puede ser una ayuda de subvención directa, puede ser una reducción fiscal, puede ser una garantía, puede ser un préstamo, puede adoptarse de la manera que se quiera. En estas otras dos secciones, las 2.2 y las 2.3, también hablamos de garantías y de préstamos. La diferencia es que aquí van relacionados con unas necesidades concretas de los beneficiarios y unos umbrales máximos, por supuesto, pero no hay un umbral general global de los 400.000 euros a los que me hacía referencia con anterioridad. Y luego está la sección 2.4. La sección 2.4 habla de un incremento en los precios de gas y electricidad. ¿Por qué es gas y electricidad? Bueno, pues porque de acuerdo
acuerdo con los datos de los que disponemos en la comisión, la materia prima energética que verdaderamente se ha visto afectada es gas y electricidad. Fueloil, pues Fueloil obviamente ha subido, pero no de la misma manera, entonces no está cubierto. Esto es para gas y electricidad. Aquí las cantidades también son en principio mayores, estamos hablando en principio de una ayuda incluso de 2 millones de euros, pero en caso en el que los grandes consumidores de electricidad o de energéticos pudieran demostrar que incluso hay un riesgo de continuidad económica, podría incluso aumentarse esta ayuda. Y bueno, esta es un poco la presentación muy global que quería hacer. Quería también referirme al apartado del Temporary Framework, que es el apartado, a ver si lo encuentro ahora, el de la acumulación, porque también recibimos muchísimas preguntas de con qué se puede acumular esto, el 39, con qué se pueden acumular y no se pueden acumular. Pues se pueden acumular, es decir, entre secciones del marco de crisis se pueden acumular. Con las ayudas de COVID se pueden acumular, con las ayudas de minimis y con las ayudas del bloque del Reglamento General de Exención por categoría se pueden acumular, siempre y cuando los umbrales de aquella regla se respeten. Por ejemplo, me decían, ¿se puede acumular para minimis? Sí, si por ejemplo un Estado miembro hace un régimen de estos de ayudas limitadas en el que no me tienen que explicar exactamente cuáles son los costes elegibles, pues podría haber una ayuda de minimis también en la que no están claros los costes elegibles. Obviamente, si los costes elegibles se definen y estamos hablando de una ayuda para lo mismo, pues obviamente siempre hay reglas de no sobrecompensación, porque se trata de ayudar, no se trata de tirar dinero público que es de los ciudadanos. Y bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí, porque hemos hablado demasiado nosotros y a lo mejor es el momento de que hablen ustedes y nos pregunten pues lo que tengan a bien preguntar. Bueno, antes de dar paso al debate o al coloquio para preguntas y respuestas, bueno, quiero pedir disculpas por los problemas que ha habido con el audio digamos, en las palabras introductorias que he hecho. Dado que el micro lo tengo integrado en la cámara, he tenido que apagar la cámara para utilizarlo como micrófono de mano. Yo no sé si de esta manera se escucha mejor, espero que así sea. Y sí que teníamos previsto compartir una última presentación con todos los asistentes en relación con una nueva instrucción que se ha aprobado por parte del Gobierno de la Comunidad Autónoma en relación con el procedimiento de notificación y comunicación de las ayudas estatales. Voy a tratar de compartir pantalla. No veis nada, ¿verdad? No. Vale. Ahora sí, ¿verdad? Sí, Félix, ahora lo vemos. Vale, perfecto. Bueno, espero que el sonido sea mucho mejor que antes. Si no es así, bueno, yo estoy pendiente de los mensajes para tratar de acercarme el micro todo lo posible. Bueno, el objetivo de esta presentación, como decía, es dar a conocer una nueva instrucción conjunta de la Consellería de Fondos Europeos, Universidad y Cultura y de la Consellería de Hacienda y Relaciones Exteriores, que se publicó el pasado mes de diciembre del año pasado, de 2021, sobre el procedimiento de notificación y de comunicación de los proyectos de ayudas públicas en el ámbito de la comunidad autónoma. Me detendré muy poco, casi nada, en la parte de contextualización porque, como era de esperar, ha quedado más y mejor explicada que lo que yo había preparado con las intervenciones de María y de Eduardo. Simplemente, bueno, pues por no pasar de largo por la diapositiva sin más, insistir en el hecho de la importancia de las ayudas de Estado como uno de los pilares fundamentales del mercado común
y en particular en las dos ideas que ya se han destacado y que se derivan de este hecho. Por una parte, la incompatibilidad como norma general de las ayudas otorgadas con fondos públicos con el mercado común, de acuerdo con los criterios que explicaba Eduardo al inicio, de que hayan sido concedidas con recursos públicos, que sea selectiva o favorezca a determinadas empresas o sectores, que proporcione una ventaja, y me falta alguna, que bueno, sí, que falsee o pueda falsear la competencia y afecte a los intercambios comerciales entre Estados miembros. Y la segunda idea, que también es muy importante, es la obligación de informar previamente de cualquier proyecto de ayuda, ya sea nuevo o la modificación de alguno existente, a la Comisión Europea para su examen, de forma que toda financiación estatal que cumpla esos criterios del artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión constituiría ayuda estatal y, en consecuencia, deberá informarse a la Comisión Europea. ¿Cuáles han sido las razones que nos han llevado a realizar esta instrucción? Pues fundamentalmente la existencia de una serie de problemas en relación con la interpretación y la aplicación de la normativa relacionada con las ayudas de Estado por parte de algunos organismos gestores. La Dirección General de Fondos Europeos bueno, pues ha podido identificar en el marco de las responsabilidades que tiene como organismo intermedio de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, del FEDER y del Fondo Social Europeo, y en particular en las funciones que hace para la selección de operaciones para su cofinanciación por parte de la Unión Europea, pues se han identificado dificultades sobre diversas cuestiones en relación con todo esto que estamos hablando. ¿Cuáles han sido estos problemas? Pues por una parte, bueno, falta de conocimiento o dudas significativas en algunos organismos concedentes en relación, por ejemplo, con el ámbito de aplicación. En algunos casos se entendía que solamente afectaba a aquellas ayudas que pudieran estar afectadas por financiación europea o comunitaria, del FEDER, del Fondo Social o del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia ahora, o del nuevo instrumento de ayuda a la recuperación del REACT-EU o cualquier otra fuente de financiación comunitaria, cuando en realidad es una materia que se enmarca no dentro de la política de cohesión, sino dentro de la política de competencia y comprende a cualquiera que se conceda con fondos públicos. Esto es una cosa que entendemos que hay que recalcar porque no es un tema que afecte exclusivamente a aquellas convocatorias de ayudas o aquellas subvenciones o aquellos proyectos de ayuda que tengan afectada financiación europea, sino a cualquier fuente de financiación pública. También hemos visto bueno, pues dudas en relación con las diferentes alternativas u opciones a las que se pueden someter las convocatorias y que también ya han sido ampliamente comentadas tanto por Eduardo como por María, ya sea la regla de minimis, los regímenes que ya estén declarados por la Comisión Europea como compatibles, los reglamentos de exención el reglamento de exención por categorías, etcétera. En este sentido, también hemos detectado pues, determinadas dudas o problemas de entendimiento sobre todas estas opciones a las que se podrían someter o acoger los proyectos de ayuda. Y cuando, bueno, ahí pongo alcance de la información, nos estamos refiriendo también a que no solamente debe reportarse información sobre el proyecto de ayuda que se esté preparando a través de la base de datos nacional de subvenciones, que es lo que siempre hace el organismo gestor, sino que también se debe informar, en algunos casos, a través de, bueno, pues de la aplicación SANI, bueno, cuyo uso es obligatorio para la presentación de notificaciones de ayuda estatal a la Comisión, y que es lo que desde la Dirección General de Fondos Europeos hemos venido haciendo siempre que se nos ha informado de estos proyectos de ayuda. Evidentemente no se nos escapa ninguno que lleva fondos europeos porque somos los encargados de seleccionar estas operaciones para su cofinanciación y
queremos pensar que tampoco se nos escapa ninguno de los demás proyectos, aun cuando nos lleven financiación europea. Otros, digamos, otros problemas que hemos detectado, no, que todos podemos constatar, es que no existe digamos, en la estructura orgánica de la comunidad autónoma ningún órgano que tenga asignadas las competencias de coordinación y control de las ayudas públicas en el seno de la CAID. Esto no quiere decir, evidentemente, que esta función no se realice y no se desarrolle, porque se está haciendo por parte de esta Dirección General, pero el decreto de funciones, el decreto 11/2021 de la Comunidad Autónoma, no atribuye a ningún centro directivo estas funciones, lo cual a su vez pues lleva a que tampoco haya existido hasta ahora un procedimiento formal para la comunicación y notificación de las ayudas de Estado. Y todo ello, pues claro, vienen a ser ingredientes de un escenario que implica riesgos significativos, riesgos relevantes, que podrían desembocar, como también se ha dicho, en el peor de los supuestos, en el reintegro de las ayudas que se hayan podido conceder indebidamente. A esto, además, hay que añadir la mayor necesidad de este tipo de medidas de apoyo y de impulso en el contexto actual, que como ya pues, se ha comentado, pues aún se pueden dejar sentir los efectos negativos de las consecuencias económicas que ha provocado la crisis sanitaria del coronavirus. Además, tenemos la ejecución de los fondos europeos, del paquete de ayudas de Next Generation y sobre todo de los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia, que es el más importante por su volumen. Y hay que añadir igualmente, pues, lo que comentaba al final María, el impacto económico que se está notando también en determinados sectores a raíz de la invasión de Ucrania por Rusia, que es lo que ha motivado que la Comisión Europea haya aprobado recientemente un nuevo marco temporal. Y todo esto pues hace imperioso regular el procedimiento de notificación y comunicación, que a nivel estatal pues sí que me ha parecido conveniente decir que se recoge en un Real Decreto del año pues 87, es decir, que ya ha llovido bastante desde entonces y para Baleares pues ya cualquier día que pasara pues era ya demasiado. Todo esto, como digo, pues nos ha llevado a aprobar esta instrucción. Como decía al inicio, es una instrucción conjunta de la Consellería de Fondos Europeos y de Hacienda, y que, aunque su ámbito de aplicación afecta a las ayudas públicas que se establezcan con cargo a los presupuestos de la Administración de la Comunidad Autónoma o de su sector público instrumental, con independencia, quiero insistir, de si están afectadas total o parcialmente por recursos de la Unión Europea o no, sí que quiero destacar que es un referente, esta instrucción creo que muy útil también para las administraciones locales de cara a asegurar que sus ayudas se adecúen a la política de competencia de la Unión Europea. Tiene un doble objetivo. Por un lado, clarificar el régimen aplicable a las ayudas de Estado que deben comunicarse o notificarse, lo que dependerá de si se trata, como digo, de ayudas sujetas a la regla de minimis, que estén sometidas al procedimiento de comunicación por poder acogerse al reglamento de exención por categorías, u otras ayudas que puedan estar sometidas a un procedimiento de notificación por superar el límite mínimo de excepción o de notificación. Y el segundo objetivo es pues clarificar el procedimiento de comunicación o notificación en función de lo anterior. El principal instrumento que proporciona esta instrucción es una especie de herramienta de autoevaluación para reconocer si el proyecto de ayuda que se está preparando entra dentro del concepto de ayuda estatal. Las 5 primeras preguntas están orientadas a verificar si estamos en ese supuesto, en el caso de una ayuda de Estado. De hecho, pues se interroga sobre los 5 criterios o condiciones que delimitan
o definen este concepto. La sexta pregunta, que es la que está ahí en color verde, viene a ser la consecuencia de las 5 anteriores. Si hemos respondido afirmativamente a todas ellas, pues entonces estaríamos en ese supuesto. Y las 2 últimas están dirigidas a facilitar el análisis previo de la compatibilidad. Respondiendo, bueno, pues a todas estas cuestiones, pues nos conduce a reconocer si el proyecto de ayuda que estamos preparando pues es o no es una ayuda estatal, o entra o no entra dentro de este concepto. En este siguiente esquema hemos tratado un poco de recoger las diferentes, bueno, de recoger las posibilidades más comunes o más habituales en las que nos vamos a encontrar. Si estamos hablando de ayudas que pueden acogerse a la regla de minimis, pues no es necesario, como ya se ha dicho, hacer absolutamente nada, dado que, bueno, gozan de esa presunción que comentaba Eduardo de no ser, bueno, pues, tener ese tratamiento, esa consideración de ayuda. En el caso de ayudas que puedan estar sujetas o acogerse al reglamento de exención por categorías u otros que estén ya previamente aprobados por la Comisión Europea, no es necesario el trámite de notificación, pero sí deberemos comunicarlas a través de, digamos, de la herramienta informática creada a estos efectos también por la Comisión Europea y por tanto se tendrá que informar. Pasa un poco lo mismo con el marco temporal nacional vinculado a la crisis sanitaria, a la COVID-19, y aquellas ayudas que superen el límite mínimo de notificación necesariamente pues, tendrán que notificarse para su autorización por parte de la Comisión Europea, que exigirá pues, la adopción de una decisión. Por último, respecto al procedimiento de notificación o comunicación, pues el trámite no reviste ninguna complicación. El organismo gestor será el responsable de aportar toda la documentación necesaria y la redacción pues, definitiva del proyecto, los impresos correspondientes que correspondan cumplimentados, y todo ello pues, nos lo facilita o lo envía a la Dirección General de Fondos Europeos. Cuando hablo de organismo promotor, como decía, aun cuando la instrucción tiene un ámbito de aplicación acotado a la comunidad autónoma, sí que quiero insistir que las entidades locales, ya sean ayuntamientos, consejos insulares, que quieran lanzar o promover o conceder ayudas que puedan ser consideradas ayudas de Estado, desde la Dirección General de Fondos Europeos, evidentemente recogemos también toda esta documentación y procedemos de la misma manera que si fuese una dirección general o un departamento de la comunidad autónoma. Todo esto, bueno, pues se recopila, se analiza y se envía a su vez a la Administración General del Estado a través de la aplicación que comentaba, de la aplicación WebSani, que se ha creado específicamente para las notificaciones de ayuda, y finalmente todo ello llega a la Secretaría de Estado de la Unión Europea a través, si no recuerdo mal, porque el nombre es un poco largo, la Dirección General de Coordinación del Mercado Interior, creo que se llama, de esta Secretaría de Estado de la Unión Europea, que es la que valida toda esta documentación y se encarga definitivamente de tramitarla a la Comisión Europea para su información o para solicitar su aprobación en el caso de que exija el trámite de notificación. Esta sería un poco la información que queríamos trasladar. La instrucción, en todo caso, pues está publicada en el boletín. Cualquier duda, cualquier cuestión que pudierais tener, pues desde la dirección pues, se atenderá, como se ha venido atendiendo hasta ahora. Y por mi parte, pues nada más. Creo que ahora sí que es el turno de preguntas y de debate. Con lo que, Marta, ya te cedo a ti la palabra, que será la que has estado más pendiente de todas las cuestiones que se hayan podido comentar. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias, Félix y Eduardo y María, por estas ponencias tan completas y que de hecho han suscitado bastantes cuestiones. Recordamos a los asistentes que mientras vayamos resolviendo estas cuestiones pueden seguir planteándolas en la herramienta de preguntas y respuestas, por favor, mejor que no en el chat. Respecto a lo que comentaba Félix de la instrucción, igual que el resto de artículos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que se han ido citando, os los hemos ido adjuntando en el chat, por si otros queríais descargar, ¿de acuerdo? Y recordaros igualmente que el vídeo y las presentaciones que se han desarrollado en el marco de esta sesión estarán disponibles en la web de EVAP y también en la web de la oficina. Os hemos pasado también los enlaces correspondientes, ¿vale? Si os parece, empezamos por diversas cuestiones que de hecho María ha ido ya respondiendo por escrito. Simplemente haré un comentario para que, por si todos los asistentes puedan tener el conocimiento, ¿no? Una de las primeras cuestiones que se ha suscitado era en relación a que si el resultado de la investigación que realiza la Comisión Europea es negativo, es decir, considera que no se ha respetado la normativa de ayudas de Estado, ¿podría el Estado miembro asumir el coste de reintegrar los fondos a la Comisión y no pedir el reintegro a los beneficiarios de las ayudas? Es un no rotundo. María lo ha contestado así claramente, porque de lo que se trata es de volver al status quo, como decía ella, previo a la concesión de dicha ayuda. Entonces, si el Estado no iniciase este procedimiento de reembolso, la Comisión exigiría al Estado que lo hiciese, ¿no? Y había también otra pregunta que María ha contestado por escrito en relación con el concepto de ayuda de Estado. Se hacía referencia a una comunicación de la Comisión de 2016, la C26201. A ver si considerabais que era un buen referente para tener claro. Confirmaba que sí, que esta comunicación contiene un concepto de ayuda de Estado, pero que también existen guías y otros documentos aclaratorios que pueden ser de interés, ¿no? Parte de esta documentación está obviamente en la web de la Comisión, pero también miramos de recogerla en nuestra web de la oficina. No sé si respecto de estas dos primeras preguntas queréis hacer alguna otra aclaración o comentario, María o Eduardo. No, la primera pregunta, aparte de que es el status quo, o sea, no, como decía Eduardo, no es una sanción. Entonces, un Estado miembro da una ayuda ilegal e incompatible a un beneficiario, es decir, le da un dinero que no es suyo, la consecuencia es que lo tiene que devolver. Si lo tuviera que devolver el Estado miembro, pues no se solucionaría el problema, porque es que el Estado miembro no es el que ha recibido ese dinero que no tenía que recibir. Es decir, entonces perdería dos veces, perdería el dinero que devolvería la Comisión y el dinero que devolvería, que hubiera pagado al beneficiario. Y por cierto, no se devuelve a la Comisión, se devuelve al Estado miembro. Es decir, el Estado miembro paga a una empresa un dinero que no debería haber dado, pues ese dinero vuelve a las arcas públicas del Estado miembro que concedió la ayuda. Sí, y nada más. Eduardo, no sé si tú, pero si no, esa es la respuesta. Nada que añadir, la respuesta perfecta. Perfecto. Había después dos preguntas que en cierta forma eran coincidentes y nos comentaban que a ver si la ejecución de fondos provenientes del mecanismo de recuperación y resiliencia mediante convocatorias de subvenciones, ¿no? Que como sabemos es un instrumento muy habitual de ejecución, se deberá analizar cada actuación para ver si es susceptible de ser considerada ayuda de Estado o si podemos considerar directamente que nos encontramos inseridos en el marco temporal COVID o incluso en el marco temporal Ucrania. No. Toda medida que caiga bajo, toda inversión o que sea parte del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, se tiene que analizar en función de la normativa de ayudas. Y ahí hay un elemento, en fin, que puede ser, como espero haber explicado en la presentación, puede ser en la base de compatibilidad, puede ser el marco temporal de Ucrania, un poco complicado porque en realidad el marco temporal de Ucrania es algo con posterioridad al mecanismo de recuperación y resiliencia, es decir, el objetivo del mecanismo es permitir la recuperación de las empresas de la crisis causada por el COVID, pero no se puede excluir que se pudiese utilizar el mecanismo, el marco ucraniano, pero bueno, las otras bases de compatibilidad más probables serán el marco temporal de COVID o cualquiera de las otras bases de compatibilidad.
pero en todo caso es necesario analizarlo y ver si están cubiertas por el mismo. Y ahí quizás una pequeña aclaración: el marco temporal, tanto COVID como Ucrania, son marcos que exigen notificación. No se puede entender en ningún caso que una medida que caiga bajo el marco temporal o el marco Ucrania, por llamarlo así, estén directamente aprobadas, entre comillas, por la Comisión. Es necesaria una notificación previa en ambos casos. Creo que en una de las diapositivas que hemos visto antes no quedaba claro, simplemente remarcarlo: es siempre obligatorio en esos casos la compatibilidad, la notificación. Lo que permiten es, al ser mucho más amplios, conceder más ayuda con unos criterios de compatibilidad bastante flexibles, por no decir extremadamente flexibles. Pero tomamos nota, sobre todo de esta obligación de notificación que, bueno, que al final hay que tenerla siempre presente, ¿no? Hay otra cuestión relacionada con la exposición de María, que considera que puede deducirse que una convocatoria de subvenciones puede regirse simultáneamente por el marco temporal nacional y por los reglamentos de ayudas de Estado, minimis o excepción de categoría. ¿Es correcta esta interpretación? A ver, nuevamente un poco lo que dice mi compañero. A ver, se pueden dar ayudas por muchas razones, ¿no? Se pueden dar ayudas por el Reglamento General de Excepciones, por categorías, digamos, por ejemplo, no sé, ayuda a la formación, ¿no? Y se puede dar una ayuda de minimis, que es ayuda un poco a fondo, bueno, es una ayuda de menor cantidad y no hay que justificar mucho. Y se puede dar a la vez una ayuda bajo el marco de crisis de Ucrania, ¿no? Entonces, que el Estado miembro decide sacar una convocatoria de subvenciones que cubra todas esas posibilidades, pues yo creo que a nosotros no nos cambia mucho la cosa. El tema es que hay tres distintos regímenes de ayudas. Habrá uno que es el Reglamento General de Exención por categoría, que no hay que notificarlo. Hay una cubierta por minimis, que no hay que notificarlo porque para eso son exenciones por categoría. Y habrá una parte que es la que está cubierta, cuya base jurídica es el marco de crisis ucraniano, que habrá que notificar. Entonces nosotros, Comisión, cuando recibamos esa notificación, no nos vamos a pronunciar ni sobre el Reglamento General de Exención por categoría, ni sobre el de minimis. Nos pronunciaremos únicamente por la parte del derecho nacional o de la convocatoria nacional que hable del temporary framework. Yo lo que quería decir, que no sé si me he explicado bien, es que son acumulables, es decir, bueno, eso es discrecionalidad del Estado miembro. A lo mejor dicen, bueno, yo por minimis quiero dar esta cantidad y esta otra cantidad por el marco ucraniano. Pues muy bien. Pues muy bien, entonces tienen bases jurídicas distintas, nosotros haremos el análisis jurídico distinto y eso es todo. Yo lo que me refería es a un tema de acumulación en cuanto a cantidades de ayuda, que se puede sumar la ayudita, un poco de ayuda sobre esta base jurídica, un poco de ayuda sobre esta otra base jurídica y un poquito de ayuda sobre esta otra base jurídica. Eso es lo que para nosotros es acumulación. Que lo sacan todo en una convocatoria nacional única o no, pues eso ya es discrecionalidad absoluta del Estado miembro. Gracias. Hay otra pregunta relacionada con los beneficiarios de las ayudas, ¿no? Que nos comentan que los beneficiarios fueran entidades públicas o empresas públicas. ¿Sería de aplicación todo el régimen de ayudas de Estado, minimis, etcétera? ¿Las fundaciones se considera que realizan una actividad económica? Pues, espera, Eduardo. Gracias, María. Sí. De nuevo, como decía al principio, para ser beneficiario de ayuda de Estado tenemos que hablar de una empresa. Pero una empresa en sentido de ayuda de Estado se refiere a toda entidad que realiza una actividad económica. Entonces, si la fundación realiza una actividad económica, se puede considerar una empresa. Si hablamos de un organismo público, hablar incluso del propio Estado miembro, de una administración pública o una empresa pública o una rama, una sección de una determinada administración pública realiza una actividad económica, se le podría aplicar la normativa de ayuda de Estado. Con lo cual, no nos dejemos engañar, y por eso hacía énfasis al principio, por el hecho de que estamos hablando de una entidad pública o semipública o que no sea jurídicamente una empresa, según la legislación o el ordenamiento jurídico nacional, podemos estar hablando de una empresa en el sentido de ayuda de Estado. Con lo cual, el criterio no es un criterio jurídico en ese sentido, es un criterio económico. Si la entidad, el organismo, la fundación, lo que sea, realiza una actividad económica en competencia con otros, se le puede aplicar la normativa de ayudas. Obviamente, si el resto de condiciones se cumplen. Perfecto, gracias. Había otra pregunta relacionada con el tiempo que tarda la Comisión Europea en general en contestar. Es decir,
cuando el operador administrativo que está preparando su convocatoria de oposición está planificando, ¿no?, en estos plazos tan cortos con los que estamos moviéndonos ahora de ejecución, ¿en qué ámbito temporal se podría mover? Pues, bueno, María lo comentó cuando estamos hablando del marco temporal de COVID y el marco temporal de Ucrania. Las decisiones han ido muy rápidas, extremadamente rápidas. En ocasiones estamos hablando de días, 2, 3 semanas a lo sumo. Cuando hablamos de una notificación, digamos, normal, como comentaba yo al principio, una vez la notificación está completa, el plazo jurídico al que estamos obligados es de 2 meses desde la notificación completa. Pero la que decide si la notificación está completa o no es la Comisión Europea. Si necesita información, se le solicita al Estado miembro y el plazo de 2 meses empieza a contar a partir de la recepción de esa información. Entonces, siendo muy franco con la audiencia, creo que no se puede dar una respuesta. Me encantaría decir que a partir del momento en que nos llega la primera notificación son 2 meses, ocurre no frecuentemente. ¿Por qué? Porque bueno, los Estados miembros no siempre proporcionan la información que necesitan o proporcionan información a lo mejor contradictoria por errores, en fin, la causa es irrelevante, pero en muchas ocasiones la Comisión solicita información. Y al final el periodo de 2 meses normalmente se suele prolongar. Si la notificación, como digo, es perfecta, es de libro, es un tema quizás sencillo donde no hay mucho conflicto, se puede hacer en 2 meses, pero si no suele tardar un poco más. Y si el tema es muy complicado, puede llevar más tiempo. Ahora, por eso recomendamos muy encarecidamente la prenotificación. En la prenotificación no se computan los plazos, hasta que no hay una notificación formal no comienza, pero nos permite, sin tener que formalizar todo a través de cartas o a través o sea, ponerlo por escrito, nos permite coger el teléfono, hablar directamente con el funcionario encargado o con la entidad que se encarga, entender por dónde van, explicar qué falta, qué no hace falta y realizar ese intercambio de información de manera informal por adelantado, de momento que cuando esté todo completo se realiza la notificación y entonces sí, la decisión puede tomar 2 meses. Con las prenotificaciones tengo que decir si somos más rápidos, precisamente porque es mucho más informal, nos permite hablar de tú a tú, pero bueno, aún así llevan un tiempo realizarlas, también porque la Comisión tiene que establecer prioridades y en este momento, hasta ahora sobre todo con todo lo que hemos tenido por el tema del COVID y el marco temporal, pues bueno, así la prioridad era obviamente aprobar esas medidas. Ahora sí, efectivamente el marco temporal expira el 30 de junio, como está inicialmente previsto, debería liberarse un poco de capacidad para poder acelerar otras cosas como las notificaciones. De acuerdo, gracias. Bueno, creo que con el resumen de cuestiones que hemos ido realizando ahora hemos dado respuesta prácticamente a todas las preguntas que se habían planteado. No, ha entrado una final, una última pregunta. Os la leo, porque veo que va referida a la instrucción de la Comunidad Autónoma, la 1/2021, que en el punto 3.2, Félix, imagino que estaba dirigida a ti. El punto 3.2 de la instrucción 1/2021 expone que no estarán sujetas a obligación de notificación previa los proyectos de ayudas que se acojan a alguno de los reglamentos aprobados por la Comisión, haciendo uso de las atribuciones que le concede el Reglamento 2015-1588. Los fondos Next Generation que se contemplan en el Plan Estratégico Autonómico de la Comunidad Autónoma de 4 de octubre se incluyen en este punto, deben comunicarse también. Entiendo que es una pregunta que va vinculada es decir, en la Comunidad Autónoma se aprobó una estrategia de inversiones de carácter general en el marco del Gobierno y en ejecución de estas inversiones se están realizando actuaciones con fondos MRR. El hecho de estar declarados como proyectos estratégicos y estar incluidos en el anexo 2, que incluye el acuerdo de Consejo de 4 de octubre de 2021, exime de determinadas tramitaciones administrativas a efectos internos, es decir, se considera que una subvención está incluida en el plan estratégico de subvenciones por el hecho de haber sido declarada como estratégica en este acuerdo o se exime de autorización y disposición del gasto en Consejo para los límites de cuantía establecidos en la normativa. Este plan estratégico a priori no tiene efectos en relación con la normativa de ayudas de Estado, que es una normativa que proviene de la Comisión Europea y por ello no
se exime de ninguna notificación y de ninguna comunicación a la Comisión por el hecho de que una determinada actuación esté incluida como proyecto estratégico en nuestro plan. El plan puede tener efectos internos, dijéramos, pero no de cara a la Comisión Europea. No sé si, Félix, quieres comentar algo más respecto a la notificación, pero entiendo que sería de aplicación la Instrucción 1/2021 en su totalidad, en estos casos igualmente. Sí, bueno, pues lo has explicado perfectamente, Marta. Es decir, el hecho de ser declarado estratégico un proyecto no exime al cumplimiento de todas las obligaciones que se deriven de la normativa de ayudas de Estado. Es decir, que no condiciona absolutamente en nada que esté incluido en el plan de inversiones estratégicas y se aplicaría exactamente lo mismo a cualquier otro proyecto de ayudas que no fuera declarado estratégico o no estuviera en ese plan de inversiones. Así es. Marta, Félix, si puedo intervenir, entiendo, no conozco la instrucción 1/2021, pero viendo la pregunta tal y como se ha planteado en el chat, entiendo que la referencia al reglamento 2015-1588, que es el reglamento de implementación, lo que se refiere es a los reglamentos aprobados por la Comisión que no exijan notificación, los reglamentos de exención. Entonces, si estamos hablando de una medida que está sujeta por un reglamento, que está cubierta por un reglamento de exención, por ejemplo, el Reglamento General de Exención por Categorías, en ese caso, obviamente, no es obligatoria la notificación a la Comisión. Entiendo que quizás, como decíais vosotros, el hecho de que sea estratégico no excluye el análisis de ayudas, pero entiendo que la pregunta, al hacer referencia a ese reglamento, es el reglamento 2015-1588, es el que permite a la Comisión adoptar reglamentos de exención que no obligan que permitan la no notificación. Pues, en la medida en que la norma o la medida quede cubierta por un reglamento de exención que no haga obligatoria la notificación, en ese caso obviamente no es necesario proceder a la misma. Gracias, perfecta la aclaración. Ha entrado otra cuestión que es relativa también a un tema más de funcionamiento de la comunidad autónoma, de la administración, que plantea quién debe comunicar, quién notifica las ayudas de Estado, cada una de las direcciones generales ejecutoras de las inversiones que sean, o la Dirección General de Fondos Europeos. Félix. Sí, bueno, es decir, no, quien comunica realmente es la Secretaría de Estado de la Unión Europea, que es la que remite todos los proyectos de ayuda a la Comisión Europea. Ahora bien, nosotros, digamos, actuamos de intermediarios, hacemos una valoración previa del proyecto de ayudas y tramitamos toda esa documentación a través de esa plataforma o de esa aplicación web. Por tanto, es la Dirección General de Fondos Europeos quien tramita esa notificación y la remite a la Secretaría de Estado de la Unión Europea. Por tanto, el organismo gestor nos tiene que facilitar a nosotros pues, el proyecto y todos los formularios correspondientes para poder hacerlo. Perfecto. Y si no me equivoco en ningún punto, nos queda una última pregunta. Comentan directamente, ¿se va a permitir por parte de la Comisión Europea sacar un marco nacional de crisis para España? Bueno, yo bajo el control de Eduardo. Que me corrija todo lo que me tenga que corregir. A ver, es que eso no lo decide la Comisión Europea. Nosotros hemos ofrecido una posibilidad jurídica que es la del marco temporal de crisis y ahora qué medidas, qué tipo de medidas y cómo lo quiere ejecutar el Estado miembro, eso es un poco responsabilidad del Estado miembro. Yo creo que los marcos nacional, yo entiendo que es lo que ellos llaman un régimen paraguas, ¿no? O un amplio que cubra todo, que cubra una sección o dos o tres secciones del marco temporal de crisis y que no cubra solamente una región o una comunidad autónoma, sino todo el Reino de España, pues yo creo que eso es más eficiente para todos, ¿no? Si hay un régimen que cubre todas las comunidades autónomas y todas las secciones, o eso, obviamente esas decisiones al ser muy grandes pues tienen más dificultad jurídica, ¿no? Pero en principio no iría mal. Yo creo que en la medida de que esté claro lo que se esté notificando, pues no pasa nada. Lo que sí, y esto sí que lo quisiera subrayar, no sé, porque quizá queda dudas, es si hay un marco general, digamos, aplicable a todo el Reino de España y luego hay, no sé, medidas concretas actuadas por las distintas comunidades autónomas, etcétera, etcétera, esas comunidades autónomas van a estar vinculadas por las reglas de compatibilidad del régimen a nivel español, es decir, no se pueden apartar mucho.
o nada, se pueden apartar en cosas meramente formales. Lo digo porque si lo que se hace es, bueno, como hay un régimen nacional, yo creo otro régimen, pero lo rectifico, reduzco el ámbito de aplicación, extiendo el ámbito de aplicación, añado un poco de dinero por aquí o añado un poco para allá, pues entonces probablemente lo que estás haciendo es una modificación de un régimen existente, con lo cual el paraguas no te sirve. Entonces, bueno, yo más que la pregunta de si va a permitir la Unión Europea, yo creo que es si España lo notifica. Sinceramente, yo no veo la posibilidad de prohibirlo, con los caveats que acabo de decir. Y no sé si Eduardo, que también tiene mucha práctica en todos estos dolores de cabeza de los marcos generales, tiene comentarios. Obviamente no tengo nada que corregir a lo que ha dicho María. Bueno, pues excepto que alguno de los ponentes quiera realizar algún otro comentario o aclaración, no sé si es el caso. Yo simplemente quería reiterar un poco lo que comenté al principio, porque entendí precisamente ayer en esa discusión que mencionaba que es un punto importante. Entiendo y comprendo un poco el miedo a las ayudas, entiendo el interés en que no estemos ante una medida que constituya ayuda y obviamente es preferible, pero también me gustaría pasar el mensaje, sobre todo el Reglamento General de Descripción por Categorías. Es un texto largo, un poco complejo, un poco para el no iniciado, un poco difícil de entender, con un poco de ayuda probablemente, posiblemente, de la Secretaría General o la Dirección General que corresponde a la Administración Balear, enfatizar el tremendo uso que se puede dar al Reglamento General de Exención por Categorías, que permite, con un cumplimiento de unas normas relativamente sencillas o bastante sencillas, porque al final hay que ir únicamente a la sección relevante, pues con un poco de ayuda se pueden incluir dentro del reglamento muchísimas medidas que son ayudas que no exigen notificación, con lo cual se pueden implementar de manera muy rápida. De nuevo, quiero imaginar, obviamente no conozco la realidad balear en detalle, pero quiero imaginar que en un territorio relativamente pequeño, con un presupuesto que no debe ser comparable, obviamente, al presupuesto nacional, habrá gran cantidad de medidas, si no la práctica totalidad, que en la medida en que constituyan ayudas pueden entrar bajo el Reglamento General de Exención por Categorías. Así que básicamente animaros a tratar de reflexionar y de pensar en qué medidas se pueden englobar dentro de este reglamento, porque probablemente os facilite muchísimo la vida. A vosotros, obviamente, y al resto de gestores de fondos. Perfecto, tomamos nota. Ha entrado una última cuestión, pero diría que ya la ha contestado Félix antes, cuando nos comentan otra vez en cuanto a la ejecución de inversiones previstas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ¿quién comunica las ayudas de Estado? Es la Dirección General de Fondos Europeos, en todos los casos, sin diferenciar el fondo que sea, ¿no? Es una competencia que ejecutan ellos directamente. Bueno, si no hay ningún otro comentario o aclaración, daríamos por finalizada la sesión de hoy. Esta ha sido la tercera sesión de este ciclo formativo que hemos organizado conjuntamente el EBAP, la Oficina de Inversiones Estratégicas y el Instituto de Estudios Autonómicos. Ha sido un auténtico placer contar hoy con Eduardo Cabrera, con María Muñoz y con Félix Pablo. Creo que ha sido una sesión muy provechosa, que como os he comentado podremos volver a visualizar porque la tendremos colgada como material formativo. Y os emplazamos a todos el próximo 25 de abril, que será la siguiente sesión, y que se irá centrada en lucha contra el fraude y otros de los principios básicos en la aplicación y la implementación de fondos europeos. Muchísimas gracias a todos y nos vemos a la próxima. Hasta pronto. Adiós. Gracias, adiós. Adiós.